Ha comenzado ya la Asamblea General de la ONU. Nueva York está blindada para garantizar la seguridad de los líderes políticos de todo el mundo que asisten a esta cita. Hay calles cerradas al tráfico para permitir justamente la movilidad de mandatarios, de jefes de gobierno alrededor de la sede de Naciones Unidas. Desde este martes hasta el domingo, representantes de más de 190 países de todo el mundo se dan cita en Manhattan para participar del periodo número 74 de sesiones. La crisis de Venezuela, la tensión entre Irán y Estados Unidos, la inmigración y la emergencia ambiental. Estos son algunos de los temas que se van a abordar en el encuentro. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Vamos a tener una cobertura especial. Así comenzamos el informativo aquí en NTN 24, el canal de las Américas. Ruth del Salto, Carlos Figueroa, estamos junto a ustedes. Hola, Ruth. ¿Qué tal, Carlos? Un buen martes para todos ustedes. Vamos a iniciar esta hora de la actualización de las noticias internacionales con... Vamos a empezar con la Asamblea General en Nueva York. Ahí se lleva a cabo el encuentro más importante de la diplomacia global. Esta es una reunión de los líderes diplomáticos y miembros de la sociedad civil de todo el mundo. Se dan cita en este encuentro en la que se transforma en la capital del mundo, en Nueva York. Los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, y de Estados Unidos, Donald Trump, fueron los encargados de los discursos inaugurales. Así es, ambos mandatarios han abordado la crisis en Venezuela. Trump ha hablado sobre las sanciones impuestas a Irán por su programa nuclear y sobre inmigración indocumentada, mientras Bolsonaro se ha referido a los incendios en la Amazonía. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Alejandro Rincón. Alejandro, una buena tarde en Nueva York. Hola, buenas tardes. La primera sesión de los discursos de los líderes del mundo en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas ha estado cargada de declaraciones explosivas. Vamos primero con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien hizo referencia a uno de los asuntos que más preocupa ahora a la comunidad internacional, la tensión en Oriente Medio y en particular las tensiones entre Washington y Teherán. El titular del despacho Oval le habló directamente a la República Islámica. En respuesta al reciente ataque iraní contra refinerías saudíes, acabamos de imponer las sanciones a más alto nivel contra el Banco Central y las arcas iraníes. Todas las naciones tienen la responsabilidad de actuar. Ningún gobierno responsable debe subsidiar la sed de sangre de Irán. Mientras el amenazante comportamiento de Irán continúe, las sanciones no serán levantadas, serán endurecidas. Además, el presidente Donald Trump aprovechó esta intervención frente a la Asamblea General de la ONU para reafirmar la defensa de la que ha sido hasta ahora su política central de gobierno, Estados Unidos primero, una fuerte defensa al nacionalismo estadounidense. En los siguientes términos se refirió a los líderes del mundo sobre lo que él considera debería ser el futuro de las relaciones internacionales. El verdadero bien de una nación solo puede ser buscado por aquellos que la aman, por ciudadanos que están arraigados en su propia historia, que son alimentados por su cultura, que están comprometidos con sus valores y con su gente, y que saben que el futuro es de ellos. Los patriotas ven a una nación y su destino en formas que nadie más lo hace. La libertad solo se preserva, la soberanía solo se asegura, la democracia solo es sostenida por la voluntad y la devoción de los patriotas. El futuro no pertenece a los globalistas, el futuro pertenece a los patriotas. Bajo este mismo eje de defender los intereses de los Estados Unidos primero, Donald Trump hizo referencia adicional a la que ha sido una mano dura en su política migratoria. En los siguientes términos, dijo que permanecerá aplicando esta política de gobierno. Muchos de los países aquí reunidos están enfrentando los retos de la migración descontrolada. Cada uno de ustedes tiene el derecho absoluto de proteger sus fronteras y así, por supuesto, lo tiene nuestro país.
Me gustaría agradecer al presidente López Obrador de México por la grandiosa cooperación que estamos recibiendo y por justo ahora poner a 57,000 tropas en nuestra frontera sur. México nos está mostrando un gran respeto y yo los respeto igualmente. Estados Unidos ha tomado acciones sin precedentes para frenar el flujo de la inmigración ilegal. A cualquiera que esté cruzando nuestras fronteras de manera ilegal, por favor escuche estas palabras. No le pague a los traficantes, no le pague a los coyotes, no se ponga usted mismo en riesgo, no ponga a sus hijos en riesgo, porque si llegan hasta aquí, no les permitiremos permanecer. Prontamente serán devueltos a casa. No serán liberados en nuestro país. Mientras yo sea presidente de los Estados Unidos, nosotros vamos a reforzar nuestras leyes y vamos a proteger nuestras fronteras. El republicano no desaprovechó la oportunidad, todos los ojos del mundo puestos allí sobre el denominado Parlamento del Mundo para hacer críticas al régimen de Venezuela. En términos muy concretos, pidió a la comunidad internacional hacer más para restablecer la democracia en esa nación suramericana. El dictador Maduro es una marioneta de Cuba protegida por guardas cubanos que se esconden de su propio pueblo, mientras Cuba le arrebata la riqueza petrolera para financiar su gobierno comunista. Estados Unidos y nuestros socios han estado construyendo una coalición histórica de 55 países que reconocen el gobierno legítimo de Venezuela. A los venezolanos atrapados en esta pesadilla, sepan que todo Estados Unidos está respaldándoles. Estados Unidos tiene una vasta cantidad de ayuda humanitaria lista y a la espera de ser entregada. Estamos vigilando la situación en Venezuela muy de cerca. Nosotros esperamos el día en el que la democracia sea restaurada, cuando Venezuela sea librada y cuando la libertad prevalezca en todo este hemisferio. Bien, en esta primera sesión de intervenciones de los líderes del mundo, en la sesión número 74 de la Asamblea General de Naciones Unidas, Donald Trump no ha sido el único que ha hecho referencia a la crisis en Venezuela. También en su momento el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hizo el siguiente llamado de atención a la comunidad internacional sobre esta causa. A Venezuela... Venezuela era un país pujante y democrático y hoy experimenta la crueldad del socialismo. El socialismo está allí en Venezuela. Todo el mundo es pobre y sin libertad. Brasil ha padecido la dictadura venezolana. Más de 4 millones de personas han huido del país y una gran parte de ellos llegó a Brasil huyendo del hambre y de la violencia. Nosotros hemos hecho nuestra parte para ayudarlos. Estamos trabajando con otros países, entre ellos Estados Unidos, para que se restablezca la democracia en Venezuela, pero también nos esforzamos para que otros países de América del Sur no experimenten este régimen desastroso. El presidente de Brasil, adicionalmente, hizo comentarios sobre los recientes incendios en la Amazonía, que desataron todo tipo de críticas en su contra en la comunidad internacional. Allí aseguró que no es cierto que el denominado pulmón del mundo se haya calcinado por cuenta de sus políticas de gobierno y además hizo el siguiente controversial comentario. Cualquier país tiene problemas. Con todos los ataques sensacionalistas que nosotros sufrimos por gran parte de los medios de comunicación internacional debido a los focos de incendios en la Amazonía, esto despertó nuestro sentimiento patriótico. Es una gran falacia decir que la Amazonía es patrimonio de la humanidad y es un error decir, como afirman los científicos, que nuestra selva tropical, la Amazonía, es el pulmón del mundo. Valiéndose de esas falacias, hubo algún país que en vez de ayudar se embarcó en las mentiras de los medios de comunicación y simplemente se portó de forma irrespetuosa y con un espíritu colonialista.
En el marco de esta primera sesión de discursos de la Asamblea General de Naciones Unidas, también hemos hecho seguimiento a una importante reunión que ha tenido lugar sobre la crisis en Venezuela, liderada por el gobierno de Colombia y que contó con la participación de representantes de los gobiernos de Perú y también de Canadá, con el objetivo de hacer otros llamados de atención a la comunidad internacional para seguir apoyando al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. En ese evento entregó declaraciones el presidente de los colombianos, Iván Duque. Esa indiferencia ha terminado y nos toca pasar a la acción decidida, a la acción determinada y a las soluciones concretas. Lo que ha vivido Venezuela ha sido la destrucción total de las instituciones independientes. Lo que ha vivido Venezuela ha sido la destrucción total de la libertad de prensa. Lo que ha vivido Venezuela es la destrucción de la iniciativa privada y la ruptura total de su capacidad productiva. Y esa situación es la que ha generado la peor crisis migratoria que haya visto América Latina en su historia reciente. Entre tanto, hay un tema sobre el cual también estaremos haciendo seguimiento para poderlo reportar a ustedes oportunamente y que tendrá lugar próximamente. Un encuentro bilateral entre el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, y Luis Borges, el canciller designado por Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela. Se prevé que al término de este encuentro haya una declaración a los medios de comunicación que la tendremos para ustedes, como les cuento, oportunamente. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro, por tu reporte desde Nueva York. Vamos a hablar de decenas de brasileños que han protestado en contra de Jair Bolsonaro frente a la sede de Naciones Unidas. Desde temprano, estos manifestantes se han congregado en Nueva York para expresar su rechazo a las políticas del mandatario previo a su discurso en la Asamblea General. Con pancartas en las que se leía: Bolsonaro es una amenaza para la tierra, luto por la Amazonía y tu odio no es bien recibido aquí, instaron al presidente a bajarle el tono a su discurso y a tomar acciones para solucionar los problemas que atraviesa el país suramericano. Y mientras la crisis en Venezuela es uno de los principales temas en la ONU, Nicolás Maduro ha decidido viajar a Rusia. El líder del régimen venezolano señaló que el objetivo es buscar nuevos caminos que dinamicen la cooperación entre ambos países. Maduro anunció además que se va a reunir con grupos empresariales rusos. Rusia es el segundo mayor prestamista del régimen madurista después de China. Sin embargo, agentes del Kremlin han dicho que no va a firmar ningún tratado bilateral con el presidente ruso Vladimir Putin. Vamos a enlazarnos a esta hora con la señal en vivo de la Asamblea General de Naciones Unidas, 1 de la tarde con 16 minutos en Nueva York. Interviene el presidente de Bolivia, Evo Morales. Sobre los problemas globales que preocupan a los pueblos del mundo. Observamos con preocupación el deterioro del sistema multilateral, producto de las medidas de carácter unilateral impulsadas por algunos estados que han decidido desconocer los compromisos, la buena fe en las estructuras globales construidas para una convivencia sana entre los estados, en el marco del derecho internacional y los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas. Nos reunimos en este foro para debatir y buscar soluciones a las graves amenazas que sufre la humanidad y la vida en el planeta. Nuestra casa, la Madre Tierra, es nuestro único hogar y es irreemplazable. Cada vez sufre más incendios, más inundaciones, huracanes, terremotos, sequías y otras catástrofes. Cada año es más caliente que el anterior. El deshielo es mayor. El nivel de los océanos crece. Cada día sufrimos
la desaparición de especies, la erosión de la tierra, la desertificación y la deforestación. Hermanas y hermanos, estamos advertidos de que si seguimos este curso de acción para el año 2100, llegaremos a un incremento de 3 grados centígrados. Eso implica cambios masivos y devastadores. Las consecuencias del cambio climático condenarán, según datos de nuestra organización, a millones de personas a la pobreza, al hambre, a no contar con agua potable, a perder sus hogares, a desplazamientos forzados y más crisis de refugiados y a nuevos conflictos armados. Hermanas y hermanos, en las últimas semanas hemos sido sorprendidos por los incendios forestales que se han devastado en distintos lugares del planeta. En la Amazonía, en Oceanía y África, afectando a la flora y la fauna y la biodiversidad. En las últimas semanas, en Bolivia también se han generado focos de calor que los hemos combatido y estamos combatiendo haciendo uso de nuestros recursos financieros, técnicos y humanos. Hasta la fecha, nuestro país ha erogado más de 15 millones de dólares para mitigar los incendios. Agradecemos a la comunidad internacional por su cooperación oportuna en nuestra lucha contra el fuego, así como el compromiso para participar en las acciones post-incendio. Hermanas y hermanos, y a los pueblos del mundo, la carrera armamentista, el gasto militar, la tecnología puesta al servicio de la muerte y el comercio de armas sin escrúpulos se han incrementado. El sistema financiero sigue siendo antidemocrático, inequitativo e inestable, que privilegia a los paraísos fiscales y el secreto bancario, que somete a los países débiles a aceptar condiciones que perpetúan su dependencia. Constatamos con tristeza que continúan las grandes asimetrías sociales. Según datos de Oxfam, en la actualidad 1.300 millones de personas viven en la pobreza, mientras el 1% de los más ricos se quedó con el 82% de la riqueza mundial en 2017. La desigualdad, el hambre, la pobreza, la crisis migratoria, las enfermedades epidémicas, el desempleo, no son solo problemas locales, son problemas globales. Por otro lado, la capacidad creativa de la humanidad cada día nos sorprende con nuevos inventos y nuevas aplicaciones tecnológicas. Las mismas han ofrecido grandes soluciones a problemáticas muy complejas. La tecnología ha significado un salto cualitativo para la humanidad. Sin embargo, se hace necesario que desde este órgano multilateral se establezcan acuerdos en la materia con participación de todos los estados. Hermanas y hermanos, es imprescindible hablar de las causas estructurales de las diferentes crisis. Las empresas transnacionales controlan los alimentos, el agua, los recursos no renovables, las armas, la tecnología y nuestros datos personales. Se pretende mercantilizar todo para acumular más capital. El mundo está siendo controlado por una oligarquía global. Solo un puñado de multimillonarios define el destino político-económico de la humanidad. 26 personas tienen la misma riqueza que 3.800 millones de personas. Eso es insulto.
Eso es inmoral y eso es inadmisible. El problema de fondo está en el modelo de producción y el consumismo, en la propiedad de los recursos naturales y en la distribución inequitativa de la riqueza. Digámoslo con mucha claridad. Bueno, son las declaraciones del presidente de Bolivia. A esta hora interviene, está dentro del grupo de los mandatarios que van a intervenir en horas de la mañana. Francia también lo hará y Chile. En la tarde, pues de la región será el turno del presidente Mauricio Macri de Argentina. Y mientras la delegación del gobierno interino de Venezuela adelanta reuniones en Nueva York, Juan Guaidó pide a los líderes reunidos en la ONU buscar soluciones reales a la crisis migratoria y económica en el país. Guaidó asegura que sus representantes ya cuentan con el reconocimiento de más de 60 países que hoy asisten a la Asamblea General de Naciones Unidas. En Caracas, Oliver Fernández tiene el reporte. Oliver, adelante, buena tarde. Hola, muy buenas tardes, gracias por este contacto. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que su representación en la Organización de Naciones Unidas, en esta Asamblea General que se está llevando a cabo en Nueva York, es legítima. Dijo que no tiene dudas que se seguirán sumando países y también reconoció que la Organización de Naciones Unidas es un poco lenta en reconocer lo que está ocurriendo en Venezuela. Delegaciones de un mismo país con intereses diferentes. Bueno, sin duda algo inédito y por lo cual nosotros tenemos que seguir luchando para dilucidar ese problema. Ya la OEA lo dilucidó. Sabemos que la ONU es un poco más lenta en ese sentido y hay que insistir porque, en definitiva, según nuestra Constitución, nosotros tenemos la representación legítima de Venezuela. El también presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, envió un mensaje a los presidentes que en este momento están en la Asamblea General en la Organización de Naciones Unidas. Y más allá de la caracterización, más allá de lo que está sucediendo, más allá del diagnóstico, lo importante, creo yo, es buscar soluciones, insisto, al conflicto que vive Pero le Venezuela. pide que lo reconozca. Mira, ya hay más de 60 países y seguramente se irán sumando muchos más. De nuevo, eso es un trabajo, como lo fue con la OEA, de esfuerzos de diplomacia, de generar las condiciones propicias para que en su momento tengamos ahí, como lo tenemos en la OEA, como Gustavo Tarre, la representación legítima. El diputado Carlos Valero señaló que es importante que la Organización de Naciones Unidas reconozca lo que está ocurriendo en Venezuela para evitar que se convierta en un centro de protección para el paramilitarismo y el narcotráfico. Y tiene que tener como norte, primero, el respeto a los derechos humanos, segundo, el pleno restablecimiento de la Constitución, tercero, la capacidad de que nuestro pueblo supere esta situación de miseria, esta situación de hambre, y cuarto, que se acabe con los movimientos migratorios y con esos espacios en la frontera que el régimen ha dejado abiertos y que permiten que se conviertan en foco de delito, de grupos paramilitares, de narcotráfico, de guerrilla. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, calificó como un acto desesperado la visita que está realizando Nicolás Maduro a Rusia. Bueno, un desespero evidente que necesita hacerse ver acompañado por alguien. Cuando está aislado en el mundo, cuando está aislado y desesperado, evidentemente el dictador tenía que de alguna manera hacerse ver acompañado, pero llegando y pisando, el mismo Kremlin dijo que no iba a firmar ningún acuerdo. Diputados a la Asamblea Nacional esperan resultados positivos de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, sobre todo que se reconozca a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Oliver, muchas gracias y lo haremos luego de esta pausa comercial. Hoy se han reincorporado los 43 diputados maduristas a la Asamblea Nacional de Venezuela. Aseguran que su llegada al Palacio Legislativo es para buscar espacios de diálogo con el gobierno interino de Juan Guaidó. Esto hace parte del acuerdo que firmaron partidos políticos minoritarios con el régimen de Nicolás Maduro. NTN 24, en el lugar de la noticia, vamos al Palacio Federal Legislativo con Luis Alejandro Laya. Luis, adelante, buena tarde. Hola, buenas tardes. En Venezuela la bancada chavista se ha reincorporado al Parlamento Nacional. Han hecho exigencias de que cese la guerra en contra del país. El argumento que ellos han esgrimido para que sean levantadas las sanciones en su contra por parte de Estados Unidos y otros países de la comunidad internacional. Han exigido que la oposición salga del camino de la traición a la patria. Por eso hoy, cumpliendo con los acuerdos que se suscribieron en el marco de la Mesa de Diálogo Nacional, está presente aquí en forma plena, en forma unánime, toda la bancada
del bloque de la patria. como Nosotros queremos si fue saber ministro? sobre los temas que aquí se van a debatir. ¿Puede contestarnos cómo llega Nosotros como diputado queremos si fue ministro? rescatar el respeto, la tolerancia y la disposición al diálogo del gobierno del presidente Maduro, que se expresa en el marco de esta bancada de la patria que hoy vino aquí respetuosamente a decir que está lista la bancada del bloque de la patria para coadyuvar en la reinstitucionalización que implica rescatar y sacar del desacato a la Asamblea Nacional. Por su parte, desde la directiva de la Asamblea y también algunos diputados opositores han hecho un llamado a que respeten la legalidad. Han señalado que muchos de ellos han asumido cargos públicos, por lo cual, a través de la Constitución, quedan deslegitimados para ser diputados luego de haber asumido estos cargos. Han señalado que se debe respetar la legalidad y que deben cumplir con los mandamientos constitucionales. Queda claro que quienes están pidiendo el derecho de palabra tienen que buscarse un diputado que lo haga, que sea parte del pueblo, alguien que haya tomado la decisión de tomar otro cargo, perdió su investidura, así como por ejemplo nuestra diputada Lady Gómez fue electa gobernadora del Táchira y por eso está el diputado Duarte, o el diputado Barreto Sira, que por ejemplo fue electo gobernador. Entonces es evidente que ustedes tienen todo el derecho como diputados a ser parte del debate, los que somos diputados. Desde la bancada del PSUV han asegurado que la Asamblea Nacional está en desacato, por ende no puede hacer valer estas normas constitucionales, que el máximo intérprete de la Constitución es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que les ha dado el beneplácito. La Sala Constitucional no puede redactar el artículo 191 de manera distinta y decir: la Constitución prohíbe al diputado que haya aceptado un cargo público perder la investidura. No puede decir lo contrario. No puede redactar la Constitución de manera distinta e interpretar no es redactar contra el ínterin. Entre los temas a debatir durante esta sesión está la situación de las personas de la tercera edad, también la legalidad y vigencia no solamente de la Asamblea Nacional, sino de la inmunidad parlamentaria. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis, por tu reporte. Hablamos ahora de otro tema, de Karen, que ha ganado fuerza, se ha convertido en tormenta tropical durante la madrugada de este martes en su avance hacia Puerto Rico. Se prevé que este fenómeno cause fuertes vientos e intensas lluvias sobre la isla. Los vientos máximos sostenidos han alcanzado 65 kilómetros en las primeras horas del día. Ya las autoridades meteorológicas estiman que Karen va a seguir ganando fuerza mientras dirige su rumbo hacia el norte del Caribe. El presidente Donald Trump está envuelto en una nueva polémica. El mandatario habría reducido la ayuda militar a Ucrania para presionar por una investigación contra la familia de su posible rival político, el precandidato presidencial Joe Biden. Demócratas piden comenzar un proceso de juicio político en su contra por abuso de poder. El mandatario ha negado estas acusaciones. En Washington, Emiliana Molina nos tiene el reporte. Emiliana, buena tarde, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues esta polémica inició después de que un funcionario gubernamental dijera que esta llamada era bastante preocupante porque el Ejecutivo le pidió en al menos 8 ocasiones, supuestamente a su homólogo ucraniano, que investigara al hijo de Joe Biden, el precandidato presidencial por el Partido Demócrata que está liderando actualmente todas las encuestas. El Ejecutivo también supuestamente detuvo alrededor de $750 millones en fondos de ayuda militar para Ucrania antes o después de la llamada. Aún no se conoce exactamente cuándo fue que se detuvieron estos fondos. Por otro lado, el Ejecutivo asegura que su llamada con su homólogo ucraniano fue completamente perfecta el día de hoy desde la Asamblea General de Naciones Unidas, pero aquí en Washington, legisladores se están preparando para votar una resolución donde condenan las acciones del Ejecutivo y está aumentando la presión para llevar a cabo un posible juicio político. Creo que es ridículo, es una casa de brujas, estoy liderando las encuestas, no tienen ni idea de cómo detenerme. La única manera de que lo intenten es a través de un juicio político. Esto nunca le había pasado a ningún presidente, nunca había habido algo así. Entonces es una tontería y cuando ustedes vean la llamada, cuando vean la lectura de la llamada, que supongo que la van a ver en algún momento, lo van a entender mejor. Esa llamada fue perfecta, no podría haber sido mejor. Incluso el gobierno ucraniano declaró que era una llamada perfecta, que no había presión alguna sobre ellos. Pero hubo presión con respecto a Joe Biden. Lo que Joe Biden hizo por su hijo es algo que debería estar viendo.
Dependiendo de lo que encuentre la Cámara podría ser procesado, pero no voy a hacer ese juicio ahora. La Cámara debería investigar. La Cámara debería hacerlo. Esto, al parecer, es un abuso de poder abrumador para ponerse al teléfono con un líder extranjero que está buscando ayuda de los Estados Unidos y preguntar sobre mí e insinuar cosas. Si eso es lo que pasó, eso parece ser lo que sucedió. Sabemos que eso lo hizo Giuliani. Esto es escandaloso. Nunca antes has visto algo así de un presidente. Cabe resaltar que la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, le dio a la administración de Donald Trump hasta el jueves para entregar el comunicado de la llamada entre Trump y su homólogo ucraniano. De hecho, el mismo jueves testificará también el más alto funcionario de las agencias de inteligencia gubernamentales aquí en el Congreso. Así que estaremos atentos a eso y mucho más. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Emiliana, muchas gracias por ese reporte desde la capital estadounidense. Nueva pausa y cuando... Al menos 19 personas murieron, 300 más resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 5.8 que azotó Pakistán. El movimiento telúrico se registró a 23 kilómetros al norte de la ciudad de Jhelum y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según ha informado el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Varios edificios se derrumbaron, algunas vías principales se agrietaron y tubos de agua sufrieron fugas, causando inundaciones en algunos pueblos cercanos al epicentro del temblor. El primer ministro de Pakistán lamentó lo ocurrido y llamó a los equipos de rescate a prestar toda la ayuda posible a las personas afectadas. La administración de Boris Johnson suma una nueva derrota. Este martes la Corte Suprema de Reino Unido ha declarado ilegal la suspensión del Parlamento decretada por el primer ministro. El máximo tribunal dio así luz verde para que el legislativo vuelva a sesionar. El vocero de la Cámara de los Comunes anunció que el Parlamento volverá a funcionar este miércoles. Un duro golpe al primer ministro británico Boris Johnson. La justicia británica consideró el martes ilegal y sin efecto su decisión de suspender las labores parlamentarias hasta pocos días antes del Brexit. La presidenta de la Corte Suprema, Brenda Hale, pidió que el Parlamento vuelva a ser convocado cuanto antes. Corresponde al Parlamento y en particular a los presidentes de las cámaras de los comunes y de los lores decidir qué hacer a continuación. A menos que haya alguna norma parlamentaria de la que no estemos al tanto, pueden tomar medidas inmediatas para permitir que cada cámara se reúna. El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, afirmó que el Parlamento británico se preparará para reanudar sus labores el miércoles. La actividad de sus dos cámaras había sido suspendida hasta el 14 de octubre, solo 2 semanas antes del Brexit. Johnson afirmó que el receso era necesario para preparar y presentar su programa de política nacional, pero diputados y activistas proeuropeos lo acusaron de haber tomado esta medida para amordazar a sus detractores y conducir al Reino Unido hacia una salida sin acuerdo de la Unión Europea el 31 de octubre. Y por su parte, Boris Johnson, aunque aseguró respetar la decisión del máximo tribunal, ha dicho estar totalmente en desacuerdo. El primer ministro anunció su regreso a Reino Unido tras su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Quiero decir a todos los que están aquí mirando lo que pasa allá en casa y para que no queden dudas, tengo el más alto respeto, por supuesto, por nuestro Poder Judicial y por la independencia de nuestras Cortes, pero debo decir que estoy totalmente en desacuerdo con esta decisión y que nosotros en el Reino Unido no nos detendremos y cumpliremos con la voluntad de la gente que quiere salir de la Unión Europea el 31 de octubre. El primer ministro británico y el presidente de los Estados Unidos se reunieron hoy en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Donald Trump dijo que ambos líderes conversaron sobre temas bilaterales, entre los que destacaba el comercio de la Unión Americana con Reino Unido. Por su parte, Boris Johnson señaló que uno de los temas centrales de la discusión fue la situación con Irán tras el ataque a las refinerías de Arabia Saudí, además de otros asuntos en los que mantienen una perspectiva común. El Supremo Español ha dado luz verde a la exhumación de los restos de Francisco Franco. El gobierno de Pedro Sánchez había solicitado retirar el cuerpo del dictador de la Basílica del Valle de los Caídos. El tribunal también rechazó la pretensión de la familia de Franco de que los restos sean enterrados en la Catedral de la Almudena en Madrid. Por lo tanto, por ahora al menos van a ser depositados en el cementerio de El Pardo. Luz verde para la exhumación de los restos de Francisco Franco.
6 magistrados del Tribunal Supremo Español decidieron el martes por unanimidad desestimar en su totalidad el recurso interpuesto por los familiares del dictador para evitar que se los retirara del Valle de los Caídos, su monumental mausoleo en las afueras de Madrid. El veredicto también valida la decisión del gobierno socialdemócrata de Pedro Sánchez de reinhumar los restos de Franco junto a los de su esposa en el discreto cementerio de El Pardo en el norte de la capital. La exhumación no será inmediata porque el mismo tribunal tiene otros 3 recursos pendientes de resolver, aunque según una fuente del Supremo es previsible que el fallo vaya en la misma línea. Desde su llegada al poder en junio de 2018, Sánchez convirtió la exhumación de los restos del dictador en una de las prioridades de su mandato. Su objetivo es que el Valle de los Caídos, que consiste en una basílica horadada en el flanco de una montaña y coronada por una cruz de 150 metros de altura, deje de ser un lugar de enaltecimiento del franquismo. Vamos aquí. Gracias a todos por su sintonía con el canal de las Américas NTN 24. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, @NTN24, la ampliación en ntn24.com. Feliz tarde.